Saludos a todos los que nos ven en este canal de YouTube del Cabalista Jesús. Hoy vamos a profundizar en los secretos de la Teshuvá. Si tú vienes de una iglesia cristiana y estás apenas aprendiendo lo que es el mundo de la Cábala, de seguro a ti te enseñaron que cuando uno peca, uno se debe de arrepentir. Y muchas veces las personas confunden el arrepentimiento, ¿no?, con un remordimiento. Y yo imagino que has de haber escuchado no un sermón, ni dos, ni tres, sino cientos de sermones acerca de qué es arrepentirte. Ahora, cuando uno comienza a estudiar el judaísmo, y es bien importante recalcar que el judaísmo es el mundo en el cual se mueve Jesús de Nazaret. Su nombre hebreo es Yeshua y su nombre es su esencia. Su nombre indica que Él va a salvar. De hecho, es un nombre divino. Es un nombre divino. ¿Cómo sabemos que es un nombre divino? Bueno, si recordamos los evangelios, acá vamos a ver que llegó un ángel. ¿Okay? No es un nombre humano, es un nombre divino. Y el ángel le dice a Miriam, María, en el mundo occidental, tendrás un hijo y le llamarás Yeshua, porque la esencia de Él es salvar. Pues bien, qué ha venido a hacer la Escritura cuando nos dice que debemos de arrepentirnos? No se tiene en mente que el arrepentirse es tener remordimiento o no, o más que la idea de arrepentirnos, ¿no?, de sentir remordimiento, la idea tiene que ver con retornar. Y creo que también cuando las personas dan el paso de que comiencen a entender a Jesús dentro del contexto hebreo, ellos comienzan a entender la Teshuvá como retorno, pero todavía hay más que aprender, porque hoy, en esta oportunidad, lo que quiero hacer es que comprendamos la Teshuvá desde el punto de vista del movimiento hasídico, que el hasidismo es cábala, es mística judía. Su fundador, el Baal Shem Tov, que se encargó de difundir las enseñanzas de la mística hebrea, para todas las masas, para el pueblo, que recordemos que en un tiempo la cábala era elitista, era para la élite intelectual europea, pero el Baal Shem Tov se encargó de hacer la meditación accesible para todos y también de aportar un concepto. El movimiento hasídico aportó un concepto, yo diría que revolucionario, acerca de la Teshuvá. Cuando alguien llega entonces al mundo judío, aprende que la Teshuvá es más que remordimiento, y en verdad arrepentimiento no es una buena traducción. La mejor traducción es retorno. Retorno. Pero sucede que no retornamos, no es retornar a una sinagoga ni a una iglesia, creo que ya lo hemos dicho anteriormente, sino que es el retorno a uno mismo. ¿Okay? El retorno con Dios. Primero con Dios, que cuesta, al estudiante de Cábala le cuesta mucho llegar a entender que dentro de nosotros, en nuestra esencia, está la imagen y semejanza divina. Así que cuando hay una conciencia disminuida, una conciencia restringida, la palabra es mojín de Katnut, las personas tienden a ver un abismo de separación entre Dios y ellos. Cuando hay conciencia expandida, mojín de Galut, las personas ven que ese abismo es ilusorio. Y en el fondo, la esencia divina, la imagen y semejanza divina también está dentro de ti. No sé por qué razón, pero en el mundo cristiano, a pesar de que se dice que cuando tú vas a una iglesia, Jesús perdona los pecados y hoy estás en paz con Dios, no sé por qué razón, pero es muy a menudo lo que se ve es que las personas siempre se están sintiendo lejos de Dios. Pues bien, el retorno es retornar a lo profundo de uno mismo, y en lo profundo de uno mismo está la imagen y la semejanza divina. Ese concepto también, si tú del mundo cristiano pasaste a estudiar la Torá, de seguro que tú ya lo sabes. Pero yo no me quiero centrar allí. Quiero profundizar en realmente lo que quiero hoy enseñar. Es que hay otras visiones de la Teshuvah. Hay más visiones que son profundas. Hay mayor profundidad, porque recuerden que no solamente en la mística judía estudiamos el sod de la Torá, es decir, el secreto de la Torá, lo que está debajo de la superficie de la Torá, sino que podemos estudiar el sod de la Torá. Podemos estudiar el sod del sod del sod de la Torá. Podemos estudiar el sod del sod del sod del sod de la Torá. Es decir, hay un montón de secretos, hay un montón de misterios, y en uno de ellos me quiero enfocar ahorita. La Teshuvá, el retorno, ¿ok?, más que el arrepentimiento, no solamente implica retornar a uno mismo, sino que implica, fíjense bien, volver a ser lo que uno es. Y también hay algo más todavía, y es que la Teshuvá, en las profundidades, el retorno auténtico, genuino, profundo, tiene el poder de volver una transgresión en un mérito. Lo voy a poner acá porque esto sí
Sí, es muy hermoso. Tiene el poder de volver una transgresión, ¿ok? Una transgresión en mérito. Imagínense eso, volver una transgresión en mérito. No sé cuántos van a saltar y van a decir, ¿cómo es eso? ¿Qué está diciendo Kenneth? ¿Cómo es posible que una transgresión, que un pecado, se va a volver en un mérito? Ustedes conocen que en Cábala trabajamos con la permutación, es decir, trabajamos con la transfiguración. ¿Cómo vamos a transfigurar una transgresión en mérito? Pues bien, el retorno, la teshuva, genuina, auténtica, el volver a las profundidades de uno mismo, donde encontramos nuestra esencia y donde nos damos cuenta que nuestra esencia y el Atzmut o la esencia del infinito, el Atzmut del Ein Sof, son una y la misma cosa, también uno se da cuenta de algo muy profundo. Decían los maestros hasídicos que la transgresión es en sí un mérito. Lo repito, la transgresión es en sí un mérito. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Quiero también aportar la siguiente idea. Eh, es importante que leamos el Nuevo Testamento, porque esta idea aparece en el Nuevo Testamento y la gente no la entiende, la gente se confunde, porque es una idea que para entenderla, para recibirla y para aplicarla, debemos de ampliar la manera como pensamos. Es decir, debemos de ampliar nuestro cli, nuestra vasija de recepción, porque cuando la gente no ha ampliado la vasija de recepción, pueden terminar pensando que lo que estoy enseñando es herejía, que esto es, es un terrible cuento. Es decir, en Romanos, ¿qué pasó en la epístola a los romanos? Cuando Pablo hablaba de estas cosas, 3 veces en la epístola la gente no lo entendió. ¿Y qué era lo que decían? Calumniaban al apóstol Pablo diciendo lo siguiente: hagamos males para que nos vengan bienes. Pablo 2 o 3 veces dice que vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, él sabía que en su audiencia había gente con mente nublada, con mente pequeña. Había gente que no podía captar los secretos de la espiritualidad, los secretos de la muerte y resurrección, ¿no? De un Mesías que cuelga de un árbol, ¿ok? Cruz es árbol en hebreo. Entonces él decía, ustedes me están calumniando. Algunos nos calumnian, ¿ok? Diciendo, hagamos males para que nos vengan bienes. Gente que no entendía la profundidad del concepto Hesed o gracia en hebreo, lo cual también es una sefirá del árbol de la vida. Pues bien, cuando vemos esto, transgresión y mérito, puede ser que hayan todavía romanos de aquella época, lectores de la epístola a los romanos, que estén diciendo, un momento, aquí lo que me está diciendo Kenneth es que yo puedo pecar y que la gracia va a seguir abundando. No estoy diciendo eso. Ahora, si tú no has ampliado tu manera de pensar, tú vas a seguir en tu mundo pequeño. Y a lo mejor hay personas que van a decir, wow, esto es una licencia para que yo haga lo que yo quiera. Tampoco estoy diciendo eso. Es decir, estoy enseñando una verdad profunda para gente madura. Si soy maduro, la voy a entender, la voy a comprender y la voy a captar. Si no soy maduro y me hace falta madurar, lo cual no tiene nada de malo porque en todo hay un proceso de aprendizaje. En el colegio hay proceso de aprendizaje, en la universidad hay proceso de aprendizaje, en un deporte hay proceso de aprendizaje y en la cábala también uno no se puede saltar las partes. En cábala yo no puedo pretender volar si no he aprendido primero a gatear. Así que esta es una enseñanza para gente madura. ¿Cómo es que la transgresión es un mérito en sí mismo? Voy a contar una historia. Las historias en el mundo hebreo se conocen con el nombre de Midrash, ¿ok? Otros le llaman Haggadah. Hay una diferencia, la Haggadah es como un cuento, ¿ok? La Haggadah es una narrativa. El Midrash está compuesto, es literatura rabínica que está compuesta, ¿ok? Por Haggadot, por leyendas, por fábulas, por cuentos, por parábolas, ¿ok? Mishlei, parábolas. Bueno, volviendo acá, hay un Midrash muy, pero muy bonito que tiene una tremenda, pero tremenda enseñanza y es la que voy a compartir ahorita para que tratemos de entender cómo una transgresión puede ser permutada, transfigurada en mérito. Y esta historia va de la siguiente manera. Había una ocasión, ¿no? En la eternidad en la cual estaba la Torá, los 5 primeros libros de Moisés, estaban los Nevi'im, los profetas, ¿okay? Que son varios libros. En el mundo cristiano la gente los divide en profetas mayores y profetas menores. Estaba la Torá por un lado, estaban los libros de los profetas por otro, y estaba el Creador. Y los tres estaban hablando del pecado, de la transgresión, de la iniquidad. Y surgió la discusión, surgió la tertulia, surgió la plática y se pusieron a dialogar diciendo, ¿qué hacemos con el hombre cuando el hombre transgreda? Cuando la mujer transgreda, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos?
Y dicen entonces que la Torá levantó la mano y la Torá dijo lo siguiente, muy bien, cuando el ser humano peque, recordemos que eso causa, dijo la Torá, un desequilibrio, es una acción negativa y toda acción negativa debe de ser equilibrada con una acción positiva. Por lo tanto, si ha pecado, que haga una mitzvah, porque la mitzvah lo que va a hacer una mitzvah positiva o negativa, pero como es un mandamiento cumplido, lo que va a hacer es equilibrar la energía de una mala acción. Por lo tanto, también la Torá dictaminaba lo siguiente, si alguien ha pecado, pues que traiga un corbán, una ofrenda, un sacrificio ritual al tabernáculo o al templo en el tiempo en el que el templo estaba en pie. Vino la Torá y dijo, eso es lo que yo sugiero, ¿ok? Pecado, transgresión, desequilibra, y por lo tanto hay que presentar un corbán. Corbano, sacrificios en el tabernáculo o en el templo. Y la Torá se sentó. Él luego levantó su mano, ¿okay? El libro de los profetas, o los profetas, y los profetas opinaron lo siguiente. Miren, ya conocen ustedes que los profetas tienen un elevado nivel de conciencia. Y cuando uno accede al mundo de la profecía, ¿ok? Brilla Atzilut, mundos elevadísimos, lo que sucede es que el profeta se da cuenta de que el mal casi es inexistente. Recordemos que hay un principio en Cábala, en los universos inferiores, como es el universo de Asia, sucede que el mal, ¿okay? La percepción del mal es mayor a la percepción de bien. A medida el estudiante, el iniciado, hace el trabajo de elevar sus niveles de conciencia, llega al universo de Yetzirah. En Yetzirah, el iniciado va a percibir que el bien es 50% y el mal es 50%. De brillar para arriba, nos vamos dando cuenta que el mal cada vez uno lo percibe menos y se percibe bondad. De allí que los rabinos van a decir en niveles muy elevados de conocimiento o de conciencia que todo es para bien. Entonces los profetas dicen, todo es para bien, todo es bueno, ¿ok? En estos niveles de luz proféticos, ¿okay? Ya no hay lugar para la transgresión, porque no existe transgresión. Por lo tanto, van a decir ellos, fíjense bien, en la tertulia, en la plática que sucede allá en los mundos de arriba. Por lo tanto, vamos a dar sentencia, y es que el hombre que peque, ese morirá. Libro del profeta Ezequiel. Entonces el creador estaba escuchando. La Torá había dicho que hay que equilibrar y por lo tanto hay que traer un sacrificio porque nos hemos hecho una mala acción. Los profetas, los libros proféticos dijeron, el alma que pecare, esa alma morirá. Libro de Ezequiel. El creador solo sonrió y dijo, ok, les voy a transmitir una parábola. Así como hacen los rabinos, nos vamos a contar una parábola. Y él narra la parábola en la que una madre de familia le pide a su hijo, mira, ven para acá, chico, limpia tu cuarto. Y el chico no quiere limpiar su cuarto, desobedece a su mamá y la madre de familia, como quiere enseñarle a su pequeño hijo que en el mundo de la acción, en este mundo inferior en el que vivimos, toda causa va a tener un efecto, lo llama para disciplinarlo. Pero en el momento en que lo va a disciplinar porque ha desobedecido una orden de ella, el niño se pone a llorar, el chico se pone a llorar. El adolescente se derrama en lágrimas y el adolescente en un arrebato de luz abraza a su mami, la agarra, se le cuelga y la mamá también, porque es madre, ¿ok? Su amor puede más que su mandamiento. Su amor es más grande que el deseo que le obedezca a su hijo. También lo abraza. Y al terminar abrazados los dos, resulta ser que los dos se conectan mucho más que antes de que el chico hubiera desobedecido el mandamiento de su mamá. Miren qué linda historia. ¿Qué estaba tratando de comunicar el Creador a la Torá y a los libros proféticos? Les estaba tratando de comunicar que si bien es cierto, nosotros nos podemos conectar con Dios a través de los mandamientos, ¿ok? A través de la Torá, a través de obedecer mitzvot, tú también te puedes conectar con el Creador en un nivel mayor. ¿Cómo? Tú te puedes conectar directamente con la fuente de los mitzvot. Tú te puedes conectar con la orden que te da tu papá, pero te puedes conectar directamente con el que te da la orden. Tú te puedes conectar con la orden que te dio tu mamá, pero te puedes conectar también directamente con tu mamá que te da la orden. Yo creo que se entiende lo que estoy tratando de comunicar. En el mundo hebreo se llama razón, la voluntad. Ok, está la razón. Dios quiere que le obedezca, pero también está el Baal a razón, el dueño de la voluntad. ¿Qué quieres tú? ¿Conectarte con la voluntad de Dios o conectarte con el dueño, con el amo de la voluntad? Los hasídicos de este modo, ¿qué era lo que enseñaban? Incluso
Nuestras transgresiones, como ese chico de no limpiar su cuarto, al final se convirtieron en mérito para abrazar a su mamá. A mí esto solo me recuerda al hijo pródigo de la parábola de Jesús. A mi modo de ver, el movimiento hasídico, ok, siglo XVIII, enseña lo mismo que enseñaba Jesús, ok, en el siglo cero de nuestra era, en la era como Pablo, ¿no? Ambos fueron mal interpretados hace 2000 años, y cómo no, es decir, se adelantaron a su época. Ambos enseñaban que la transgresión puede tener mérito. La transgresión puede convertirse en mérito. ¿Cómo lo sabemos? El pródigo desobediente hace el mérito de terminar unido a su papá, mientras que el hijo que cree que nunca se ha portado, es decir, mientras que el hijo que cree que todo está bien, en verdad se siente lejos de su papi. ¿Cómo es esto? Que una transgresión se convierte en mérito para que esté cerca de él y que aquel que se siente cerca termina lejos. Esos son los secretos, no solamente del hasidismo, sino también de Yeshua de Nazaret, que él reveló. San Pablo de Tarso, Rabí Shaul, si algunos se sienten más cómodos llamándole Rabí Shaul, esos fueron los secretos que Rabí Shaul también comunicó. Y en la carta a los romanos nadie la entendió. Y a veces mucha gente tampoco no nos entiende. Quiero terminar con lo siguiente. Quiero decir algo. Hoy que estamos aprendiendo que la transgresión puede ser mérito, esto no quiere decir que mis acciones no cuentan. Recordemos que el cabalista vive en múltiples universos. Son 4 universos, pero para no confundir a la audiencia solamente quiero hablar de 2. ¿Okay? El mundo del universo inferior, o el universo inferior, tiempo y espacio, a donde sí hay causa y efecto, y el mundo superior, a donde no hay tiempo ni espacio, ni tiempo ni espacio, y donde no existe causa y efecto. Así que, visto desde el infinito, ¿ok? Visto desde el infinito, tus acciones no cuentan. Pero visto desde aquí, nuestras acciones las hacemos en honor de Él. Si tú me preguntas entonces, ¿cómo cuál sería una manera apropiada de proceder? Yo creo que la manera apropiada de proceder es, si tú has transgredido, ¿ok? Y ya pasó, lo hiciste hace un minuto o una hora, déjate de pegar en el pecho y ponte a pensar cómo tu transgresión puede convertirse en mérito. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el desviar tu energía en la culpa no te va a ayudar de nada. Y de aquí en adelante también toma conciencia de que toda causa tiene un efecto en el mundo inferior. Pero si un día transgredes, vuélvete a recordar de esta poderosa verdad. Pero es una verdad de cábala. Tienes que abrir tu mente para manejarte al menos en 2 universos al mismo tiempo. Recuerda entonces que en el universo de arriba, esa transgresión puede ser el mérito para que tú, al igual que el pródigo, en esta oportunidad termines más cerca de casa, más cerca de tu Padre. Muchas gracias. Vamos a las preguntas y a las respuestas ahorita. Ok, te leo ahorita, Francisco. El pecado o los errores de la persona son un ocultamiento del alma verdadera del sujeto. Sí, 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 y a la vez, ok, sí, Francisco, en el mundo inferior, en el mundo inferior, así es. En el mundo superior, vamos a hacer aquí una línea, ¿no? Y vamos a suponer que acá está el mundo superior. El mundo superior. En el mundo superior, tus pecados ni existen. Porque en el mundo superior no hay bien ni mal. En el mundo superior nunca te has portado mal. Eso es lo que el hasidismo revela. En el mundo superior tú nunca te has portado mal. En el mundo superior tú no pecas. ¿Por qué? Porque tu esencia es pura. En verdad esto es muy profundo. Muy, pero muy profundo. En el mundo superior, no estoy hablando de los mundos inferiores, tú nunca pecas. ¿Ok? El pecado solo existe acá, en los mundos que necesitan ser reparados. Por eso a medida tú vas adentro, llegarás en un momento de nivel de conciencia en que el mal es casi imperceptible. La esencia de toda alma, la esencia de toda alma, la esencia de tu alma es pura, completamente pura. Tristemente, la mayoría de personas solamente se definen por su exterior. Se definen por lo que sienten, culpables. Se definen por lo que piensan, pero tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones. Y en un sentido muy profundo, tú no eres tus acciones. Tus acciones no son lo que tu esencia es. ¿Ok? Tus acciones no necesariamente
te etiquetan. No, 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 no. Porque en el fondo tú eres puro. El hasidismo llegó a tal nivel que se dio cuenta de esto. Ah, por esta razón, las transgresiones se vuelven mérito. ¿Por qué? Porque a menudo es solo después de una transgresión que terminamos más cerca de Dios. Y en verdad, no es que terminemos más cerca ni más lejos de Dios. Lo que sucede es que en el mundo superior, no hay cerca ni hay lejos. En el mundo superior no hay pecado, ¿ok? No hay pecado en el mundo superior, ni hay santurronería. Tales términos solo corresponden a la perspectiva sesgada del humano caído. A medida el humano se repara a sí mismo, vuelve a descubrir una gran verdad. Ok, mi alma es pura. De hecho, el judaísmo en sus oraciones lo dicen. A veces no se toma conciencia de esto. Se dice, gracias Padre, gracias Rey del Universo por haberme otorgado un alma pura. Un alma pura. ¿Se imaginan qué puede pasar cuando el ser humano realice que tiene un alma pura? Y que la mayoría de gente, la mayoría de personas siempre están definiéndose por lo que hacen. La mayoría de personas se definen por lo que visten. La mayoría de personas se definen por la sociedad. La mayoría de personas se definen por el yo. Es decir, definirme por el pecado que hice o el pecado que no hice es un bajo nivel de conciencia, el cual tiene su lugar en la Torá. Por lo tanto, hay que equilibrar negativo con positivo, Torá. Luego hay el que transgrede muere. Eso es lo profético. Pero aquí no estamos hablando de la Torá ni de lo profético. Aquí estamos hablando de aquellos que ya están trascendiendo la Torá y lo profético. Estamos yendo a unas profundidades a las que pocos sujetos se atreven a ir. ¿Ok? Muy bien. Sí, una bomba atómica, sí. Es una bomba atómica liberadora, liberadora. Y claro, el cuidado es que siempre que estoy de este lado, recuerden, el cabalista vive al menos en dos universos. La cábala habla de cuatro, otros hablan de cinco. En el universo espacio-temporal, yo sé que hay ley de causa-efecto. Por lo tanto, mis acciones cuentan. Pero visto desde el infinito, es decir, tu pecado no cuenta. ¿Cómo va a pecar? ¿Cómo va a existir tu pecado en el infinito? ¿Ok? Esto es muy, pero muy importante esta idea. Muy bien. Entonces el error en esta realidad me acerca a Dios, tal cual. Así es, Francisco. Me gusta esto. El error en esta realidad me acerca a Dios, así es. Oye, yo te pregunto a ti, cuando lees los evangelios, ¿quiénes terminaron más cerca de Dios? ¿Los que supuestamente no cometían errores, Francisco? ¿O los que cometían errores a diario? Por eso en los evangelios estalla la bomba atómica, ¿no? Parece ser que los que terminan cerca de Dios son los que cometen errores. Mucho cuidado con los fariseos, porque los fariseos no están en este tiempo. Perdón, no estaban solamente en aquel tiempo, los fariseos están entre nosotros. Pero en los mundos superiores estoy en Él, siempre estás en Él, nunca te has ido de Él. Somos uno. Por eso cuando se llega a un nivel muy elevado de conciencia, pero muy, muy, muy elevado de conciencia, demasiado elevado de conciencia, se puede decir yo y el Padre somos uno. Por esa razón, el hijo que se va lejos de casa y despilfarra todo lo que tiene y termina comiendo de cerdos, en verdad el padre y él siempre fueron uno. ¿Cómo lo sé? Porque cuando él regresa, seguramente él se pensaba lejos y le dice, papá, yo me pienso lejos, me pienso en el exilio, hazme como un jornalero. Y el papá le dice, hey, no pienses así, hey, pero qué bajo nivel de conciencia tienes, ¿no? Tú eres mi hijo, hagan fiesta. El estatus, si se le puede llamar así, el estatus, la esencia, nunca se pierde. Para mí esto es evangelio. Esto sí es evangelio. Esto sí es buenas nuevas. Esto sí es buenas nuevas. Muy bien, muy bien. Excelentes comentarios, excelentes aportes, excelentes aportes. Sigo leyendo acá los aportes. Ok, leo otro. Entonces el trabajo en este plano es saber que todo tiene un porqué y que mis acciones, como dices, tienen una consecuencia. Y la cosa es trabajar para ir minimizando el error. Mejor, como dice una amiga mía acá en El Salvador, mejor se arruinan. No puedo añadirle más. Amén. Así es. Así es. Lo voy a volver a leer. El trabajo en este plano es saber que todo tiene un porqué. Así es. No existe la casualidad, la coincidencia. No existe. Y que mis acciones tienen una consecuencia. Así es. En este plano hay acción y reacción. Universos inferiores. Y la cosa, sí, la cosa es trabajar para ir minimizando el error. Tal cual. Así es. Para eso descendimos.
para reparar, para reparar. No hay más. La cábala hasídica es emocionante, ¿no? El Baal Shem Tov, Nachman de Breslev, al introducirnos a estas hermosas ideas. Tus transgresiones son tus méritos. Esto se llama evangelio. Alguien puede decir, hagamos males para que nos vengan bienes entonces. Solo puedo decir, ¿no entendiste? Y te recomiendo vuelvas a leer la epístola a los romanos y también hay que leer un poquito de literatura jasídica. ¿Okay? Son verdades para gente madura que a veces, como decía Pablo, los ignorantes, ¿no? Las tuercen para difamar y decir la cábala es brujería, la cábala, no, 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 no. En verdad, estas son las buenas, estas, estas son las buenas nuevas. Ok, muy bien. Ok, bueno, gracias ahí por los comentarios. Nos vamos a quedar acá. Ok, ha sido un placer haber estado con ustedes. Esta clase es ¿para qué? Para más. Sí, 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 da para más. Bueno, abrazos ahí. Shalom, shalom.